Saludos estimados alumnos, en esta oportunidad voy a dar inicio a una serie de videos con el fin de que sirvan de apoyo para continuar ante esta emergencia del COVID-19. Este será el video número 1 de la unidad 2. El tema en esta oportunidad es el 1.2, polígonos regulares e irregulares. Pero antes de todo hay unas indicaciones generales que deben de tomarse en cuenta. Pido que sean leídos con el encargado, con madre o con el padre. Acá la primera indicación es que vamos a estar trabajando en la página número 27 del libro de texto de matemática de quinto grado. Esta es la forma como se va a copiar en el cuaderno: la fecha, el número de la clase, el número de página del libro. Los temas siempre vamos a utilizar el molde de letras y solamente se copiará del libro de texto lo que aparezca dentro del cuadro rojo. Y a continuación muestro la forma como se debe de trabajar, siempre la fecha como se detalla acá, el número de la clase, la página, que en este caso es la página número 27, y el tema, que lo repito nuevamente, es polígonos regulares e irregulares. Acá tenemos la página 27, acá está el cuadro rojo, y siempre haciendo énfasis en que solo van a copiar al cuaderno lo que esté dentro de este cuadro. Bien, también siguiendo en la página 27, acá está marcado lo que va a ir al cuaderno, y vamos inmediatamente a lo que es la explicación. Bien, antes de continuar debemos de recordar acá. Geométricas, donde nos pide qué características tiene el grupo A y qué características tiene el grupo B. Podemos notar que el grupo A, pues prácticamente son figuras que tienen los lados del mismo tamaño, ¿sí? Un triángulo equilátero, que obviamente también las medidas de los ángulos son iguales. Tenemos un cuadrado que sus cuatro lados son iguales. Tenemos un pentágono, tenemos un hexágono, y podemos darnos cuenta que en este grupo A todas las figuras pues tienen el mismo tamaño de lado y de igual manera los ángulos. En el grupo B podemos darnos cuenta que este triángulo ya no es equilátero, tiene dos lados iguales y uno diferente. Y tenemos una figura de 5 lados, un trapecio, y otra figura. Entonces podemos notar rápidamente que en el grupo B no tienen lados iguales y por tanto tampoco tienen ángulos iguales. Pero bien, ¿qué se observa en el grupo? Ya están marcados que los lados son iguales, que no solo eso, también que sus ángulos todos son iguales. Entonces, cuando encontramos estas características, podemos decir que los polígonos son regulares, los que tienen los lados iguales y los ángulos iguales. No así este grupo B, que sus lados y sus ángulos obviamente son diferentes. Acá también tenemos un poco la explicación en el comprende, que se llama polígono regular cuando cumple que, primeramente, que todos sus lados son iguales y que todos sus ángulos son iguales. Y acá abajo tenemos una parte, podemos identificar y podemos nombrar también cuáles son aquellos polígonos regulares. Por lo menos aquí tenemos un pentágono, tenemos otra figura geométrica acá en la B, tenemos otra en la C, tenemos otra en la D. Entonces enfoquémonos en la D. Podemos ver que todos los lados aparentemente son iguales, y de hecho son iguales, pero podemos darnos cuenta que en esta parte de acá este ángulo no es igual a esto. Aquí tenemos un hexágono. Un hexágono, podemos fijarnos hacia simple vista que los lados son iguales, por tanto los ángulos también son iguales. Entonces acá hay 4 figuras donde nosotros podemos identificar así a simple vista si son polígonos regulares o irregulares. Bien, esto es lo que iría al cuaderno. Bien, pero también para poder identificar si los polígonos son regulares necesitamos también medir sus ángulos.
Entonces paso a continuación a recordarles cómo también podemos medir los ángulos. Acá pues hay un ángulo, ¿sí? Tenemos el vértice, que son donde se unen las dos líneas. Tenemos un lado y otro lado, dos lados. Y aquí tenemos una línea que hace referencia al ángulo. Acá en la parte derecha tenemos un transportador, el cual inicia desde el 0 y haciendo una media vuelta, una media circunferencia, podemos notar que llega hasta el número 180. Esta numeración en azul. Y también lo mismo, esta numeración en color negro, que inicia entre el 0 y llega hasta el 180. Bien, esto nos va a servir para medir. Si bien es cierto, si nosotros queremos medir un cuaderno, una pizarra, utilizamos una regla. Pero si yo quiero medir la abertura de un ángulo, pues no puedo hacerlo con una regla, así que necesariamente tengo que hacerlo con un transportador. Bueno, ¿cuál es la forma correcta para poder medir un ángulo? Esta parte que estoy señalando acá, ¿sí?, debe de quedar exactamente en el vértice, ¿sí? Y este 0 que estoy marcando acá con un azul debe de quedar exactamente acá en este lado. Bien, ¿cuál sería la posición correcta? Vamos a ver aquí en el movimiento. Aquí, de esta manera es como yo debo de medir el ángulo. Entonces, ¿cuál es la medida de este ángulo? Empiezo a contar. Debo de recordar que cada línea, esta pequeñita, equivale a 1. Y las un poco más grandes equivalen a 10. Entonces voy a hacer el conteo. Hasta aquí hay 10 grados, hasta acá hay 20 grados, hasta acá 30, 40, 50, 60. De manera que la medida de este ángulo es de 60 grados. Esta es la abertura. Pero también se dan otros casos donde la forma del ángulo está al revés. Pues de la misma manera, siempre esta parte central del transportador tiene que ir al vértice, ¿sí? Ahí lo ubicamos y podemos darnos cuenta cuánto es lo que mide este ángulo. De igual manera empezamos a contar. Ahora utilizamos los números que están en color negro. 40, 50 y cuántas líneas hay, son 55 grados. Entonces hasta acá hay 50 y cada línea equivale a 1, son 55 grados. Entonces esto es solo recordando cómo medimos los ángulos. Bien, como la clase se trata de identificar cuáles polígonos son regulares e irregulares, también debemos de hacer unos ejercicios. Así que para eso pues queda de tarea resolver lo que es la página 26-27 del libro de ejercicios de mate. Acá yo les hago una muestra. ¿Cuáles son esas páginas? Las páginas 26-27. En la primera pues, nos pide colorear los trazos que sí forman polígonos. Deben de ser cerrados, recordemos. En la otra parte, los números de lados y cómo se llaman según el número de lados, pues así es el nombre. Y acá también en la número 27. Bien, de esta manera es como vamos a trabajar con el tema 1.2, que prácticamente se limita al reconocimiento de polígonos regulares e irregulares. Entonces,